Hola, bienvenidos a una nueva clase de análisis matemático 1. Hoy vamos a estar viendo la parte teórica de un nuevo tema. Este es, si se quiere, el último tema de análisis matemático en lo que es en lo que son las aplicaciones de las integrales definidas. Estas aplicaciones tienen diversos campos de aplicación y así como hablábamos que la integral definida representa un área entre la función, los límites de integración y el eje de las X, el eje inferior, pero que esa área a su vez puede tener una serie de interpretaciones físicas, químicas, diversas. En este caso también vamos a calcular una serie de cuestiones geométricas que según sean las magnitudes de los ejes coordenados X, Y, los ejes ortogonales, será digamos así, el fenómeno que estamos valorando. En este caso, vamos a realizar el cálculo de áreas, así como vista genérica y general, parece que ya lo hubiésemos hecho, pero es una aplicación muy interesante. Si bien el cálculo de áreas ya lo venimos haciendo, esta tiene una particularidad que enseguida lo vamos a ver. Y luego, la rectificación de curvas planas, es decir, una curva que no está en tres dimensiones, sino que está en el plano, o sea, en los dos ejes, XY, y que tiene una función, digamos así, con una cierta curvatura. Es decir, al final es digamos, la longitud de una función. ¿Mm? Bueno, vamos a empezar con esto que es la parte de eh, área entre curvas, digamos, o entre funciones. ¿Qué es lo que vemos acá? Vemos un planteo, digamos, una integral que denominamos A1, una integral definida entre A y B, y otra A2 entre A y B. Pero noten que en el integrando vamos a tener una función que en este caso es f2 sub x, y aquí es f1 sub x. Esas son dos funciones totalmente distintas. Podríamos decir que esta área sub 1 es el área bajo la curva o bajo la función f de 1 de x, y el a sub 2 es el área bajo la curva bajo la función f2 de x. Si vemos cada una por separado, vamos a tener el eje coordenado, los límites de integración, la función y el área sub 1. En el otro, digamos así, par de ejes coordenados, voy a sacar el video para que sea más cómodo, vamos a tener el área bajo la función, el a sub 2. Ahora, ¿cuál es el área que nosotros buscamos en realidad? El área que vamos a buscar es el área comprendida entre estas dos funciones. Entonces, si graficamos ahora unidas a la función f1 de x y f2 de x, vemos que aquí hay algo que es una sutileza, pero es algo muy, pero muy importante. Es lo primero que ustedes deben calcular. Ya lo vamos a calcular con un ejemplo sencillo para que comiencen a manejar los conceptos y internalizar todo lo que vamos diciendo. Noten que aquí el límite de integración inferior, denominado A, y el límite de integración superior, denominado B, coinciden. Esto es porque en realidad empezamos un poco de atrás para adelante, es decir, lo que nosotros queremos buscar, lo que nosotros queremos obtener es el área encerrada entre estas dos funciones. Entonces, lo primero que necesitamos definir o conocer es los puntos en el que son iguales la función, con lo cual los puntos de corte.
Obteniendo los puntos de corte, nosotros vamos a calcular por un lado el A1, por otro lado el A2, o bien vamos a calcular y vamos a decir que el área entre la curva es el área 1 menos el área 2. Si yo al área 1 le resto el área 2, voy a encontrar el área, con lo cual si a una integral le resto la otra integral, si al área 1, donde está acá f sub 1, le resto el área 2, donde está acá f sub 2, voy a encontrar esta área. Y si ahora, en vez de separar, digamos, las integrales de las 1 por propiedades integrales, voy a tener que la integral entre a y b de el f1 de x menos el f2 de x por diferencial de x, es justamente esta área. Noten que aquí está aclarado como área, y esto está aclarado como área porque es exactamente el área entre las dos funciones, es decir, entre los cortes o entre los puntos cuando las dos funciones se hacen iguales. Bueno, yendo rápidamente a un ejemplo, así es sin más, y noten que la aplicación es justamente ver las características que tenemos en un caso o en otro caso para poder usarlas, digamos así, a nuestro favor, o para poder usarlas de una manera sencilla. Noten qué sencillo que fue. Y aquí vamos a decir, bueno, tenemos dos funciones. La primera, f1 de x, una función cuadrática, y la segunda, f2 de x, una función lineal. Esto lo tenemos que ir, noten que ya todos estos conceptos desde la teoría y luego de la aplicación de la práctica, ya tienen que fluir para poder tener digamos, una interpretación de lo que son los pasos a seguir, y para poder plantear el esquema de resolución o el método de resolución. Esto es muy importante. Lo primero que vamos a tener que hacer cuando ya reconocemos estas dos funciones es saber en dónde se igualan las funciones. O sea, dicho de otra forma, podemos hacer el cálculo de los dominios en el cual igualan la imagen. Es decir, cuando f2x se hace igual a f1 de x. Esto, así, digamos, obtenido en forma general, si la función es, por ejemplo, cúbica, o con un orden cuarto, quinto, sexto, nosotros al igualar vamos a obtener digamos, desde, si me adelanto un poquito aquí, desde las raíces de la función que va a sufrir una transformación y que va a quedar una función, voy a obtener los cortes. Es como si al igualar, una de esas funciones hace de eje, digamos. Vamos avanzando, entonces igualamos las dos funciones. Igualamos las dos funciones. Notemos que aquí, ¿cuál es la función? Igual a x menos 1. Entonces, x menos 1. ¿Cuál es la función aquí? Esta está invertida, digamos. Siempre vemos el mayor exponente, sería menos x cuadrado más 2x más 1. Aquí lo invertimos para que no quede el negativo solamente, o que quede ordenado de esa forma. Luego, despejando, pasamos todo hacia el otro miembro e igualamos a 0. Luego, como aquí tenemos, por ejemplo, 2x negativo y aquí solo un x, simplificamos. Aquí tenemos menos 1, entonces va a aparecer un menos 2, menos x más x cuadrado. Esto, que básicamente es igual a esto, acá solamente reacomodo, como decía, del mayor exponente u orden al menor, igual a 0, es una parábola. Esa parábola yo le puedo calcular las raíces y con esos valores de raíces van a ser, o sea, los valores que anulen a esa función van a ser los valores en donde se cortan las dos funciones. Entonces, básicamente, aplicando Bhaskara, puedo
utilizar, o puedo encontrar, digamos, con los coeficientes, que acá será 1, acá menos 1 y acá menos 2, voy a calcular las dos raíces, que en este caso, al obtener las dos raíces, el x1 es igual a 2 y el x2 es igual a menos 1. ¿Qué significa esto? Significa que en x igual a 2 y en x igual a menos 1, allí es donde la función o las funciones se igualan. Tanto la f1 de x como la f2 de x, para esos valores del dominio van a obtener la misma imagen. Lo vamos a ver en el gráfico. En el gráfico podemos ver que en menos 1, aquí tenemos la recta, que se ve poco porque está como un celeste claro, pero por aquí viene la recta, corta la parábola, sigue la recta, corta la parábola y sigue. Esta sería la F2 que nombramos. Y aquí la F1, que es la parábola. En el dominio 2, que está acá, x igual a 2 y x igual a menos 1, noten que están los cortes, es decir, que tanto la parábola como la recta van a tener el mismo valor de imagen. Aquí en este caso estaría por aquí, más o menos menos 2, y en este caso sería 1, aproximadamente. ¿Estamos? Entonces, desde los cortes, generamos el área entre una función y la otra función. Noten que antes lo que fue genérico, ahora ya le estamos poniendo las formas que tienen que tener. Entonces, yendo al cálculo del área, recordamos cuál era digamos, el planteo de la fórmula general, es la integral entre los cortes o entre el valor de los dominios para el cual la imagen es la misma, menos 1 básicamente y 2, o sea, A y B. Menos 1 y 2. Y aquí internamente va a ser la diferencia entre F1 y F2 de X. Esta diferencia, si es más cómodo, si las funciones fueran muy complejas, la puedo hacer fuera, digamos, la puedo trabajar algebraicamente fuera de digamos, de la integral, y luego poner directamente en la integral la diferencia. Aquí, bueno, la trabajamos de esta forma. Aquí planteamos justamente la diferencia. Y yendo a la otra filmina, aquí está la diferencia. Trabajamos la diferencia. Al hacer la diferencia aquí vamos a tener lo mismo que ya hicimos anteriormente. Vamos a tener un valor positivo o uno positivo que suma el 2 y uno 2x positivo menos x que me queda x. Esto lo vamos a integrar y lo vamos a integrar por partes, o sea, vamos a particionar la integral en 3 integrales. Cada una de las integrales va a tener también los mismos límites inferior, superior de integración. Particularmente, la última integral tiene un coeficiente, una constante 2, que sale de la integral. Entonces, siguiendo con la integral, digamos, esto ya lo conocemos, o sea, resolvemos por Barrow, digamos, resolvemos la integral y luego hacemos Barrow. Aquí tenemos los dos valores de límite, esto sería la integral ya, las 3 partes, digamos, de la integral resuelta, y luego aplicamos Barrow en cada una de ellas. Así vamos operando, vamos operando, y llegamos a que el área es 9 medios. Esta área ya no es el área, digamos así, respecto de un eje recto, del eje X, sino que va a ser el área entre las dos funciones que originalmente planteamos aquí en el armado, digamos así, de nuestra integral. Notemos que el concepto de área dentro de la integral definida no cambia. Lo que sí cambia es cómo manipulamos, digamos así, la herramienta de integración definida para poder tener, digamos así, u obtener un valor de área, pero ahora encerrada
entre dos funciones, el área encerrada entre dos funciones. Un tema muy, muy, muy importante y sobre todo en el práctico, estos ejemplos o estos ejercicios son muy salidores en parciales, digamos, en exámenes finales, etcétera, etcétera. Bueno, yendo al segundo tema, lo que es rectificación de curvas planas, básicamente el llamado rectificación, que puede sonar una palabra media rara, media que a qué hace referencia, no se puede preguntar. Bueno, básicamente la longitud de un arco. Aquí no me salió en el PowerPoint, no me salió. Esto es un arco. Acá tienen que agregar el arquito porque es el arco básicamente AB. Entonces, ¿qué es esto? Es una longitud. Sería equivalente a decir rectificación de curvas planas, longitud de un arco de una curva, por ejemplo. Teniendo en cuenta de que este arco no está en 3 dimensiones, sino que está en el plano. Entonces, básicamente, si nosotros decimos, bueno, nosotros aquí tenemos la función que tiene un arco y que yo me voy a situar en x0 a xn, o sea, entre a y b, básicamente voy a tener digamos, una serie de diagonales, digamos, que la primera diagonal la planteo entre A y B, solamente para que ustedes puedan ver la diferencia, digamos, que se mantendría entre calcular el SN, así como está, a la longitud del arco. Claramente, si yo calculo el SN, estoy muy distante a la longitud que estoy buscando, que es la longitud del arco AB. Entonces, ¿qué voy a decir? Bueno, para encontrar la longitud del arco AB, voy a decir que el SN es la cuerda, digamos así, desde A a B. Entonces, voy a hacer una cierta sumatoria, desde I igual a 1 hasta N, de los delta SI, le llamo. ¿Qué serían básicamente los delta SI? Si ahora nos vamos a una, digamos, discretización del dominio, o división del dominio, que eso es lo que estoy haciendo aquí, con un x1, xi-1 y el xi, estoy diciendo, bueno, yo puedo discretizar el dominio, dividir el dominio en n veces, como la n ya la uso acá, digo, en i veces, en las veces que yo quiera. ¿Por qué las veces que yo quiera? Y porque si lo divido, si no lo divido, tengo esto de s sub n. Si lo divido en forma infinita, voy a tener tantos delta Sn que esas pequeñas longitudes van a ser equivalente al arco. ¿Y por qué digo pequeñas longitudes? Porque fíjense lo que es el delta Si. El delta SI es la hipotenusa, digamos, de este triangulito formado entre xi-1 y xi, que ya voy introduciendo el concepto de epsilon sub i, porque en todos estos desarrollos ustedes pueden repasar hacia atrás, voy a aplicar Lagrange, y básicamente voy a hacer lo más chiquito posible esta diferencia, este delta x, digamos, que me sale de xi menos xi menos 1. Entonces, ¿qué es lo que digo? Bueno, para encontrar el arco AB, aquí también va un arquito, para encontrar el arco AB, yo voy a llamar S a la cuerda. Entonces, básicamente, ¿cómo encuentro a SI? Tendiendo el límite de S sub n para el máximo delta S sub i. ¿Cuál sería el máximo delta S sub i? Y cuando delta S sub i tiende a 0, es decir, cuando el delta S sub i es muy pequeño, quiere decir de que yo al dominio lo discretice en infinitas porciones. Entonces, si ahora esta misma sumatoria, yo le sumo la condición del límite,
básicamente estoy diciendo lo que gráficamente les dije que iba a hacer, que es discretizar el dominio para que esta longitud básicamente sea entre valores muy pequeños, y de esa forma lograr encontrar esa longitud del arco AB entre las rectas verticales, básicamente x igual a A y x igual a B. Teniendo en cuenta que la longitud S sub n de esta poligonal inscripta ahora va a ser pequeños segmentos, digamos, va a ser la suma de pequeños segmentos. Entonces lo primero que voy a definir es los dos incrementos, digamos, el incremento de la imagen, que básicamente va a ser la diferencia entre el f x sub i menos el f x sub i menos 1. Es decir, el valor de la función aquí en x y menos el de x y menos 1. Y el delta x, básicamente el xy menos el xy menos 1. Con esos dos yo voy a tener las dos, digamos así, los dos incrementos. Entonces, empiezo desde los incrementos de nuevo. Y recuerden que lo que voy a buscar es la longitud del arco AB entre las rectas verticales x igual a A y x igual a B. Eso es lo que voy a buscar. Y ese va a ser la longitud del arco AB. Entonces, si yo ahora expando, amplío un poquito esto para ver, noten que aquí tengo el delta xy, el delta i sub i, digamos, el incremento del dominio y de la imagen, o de la variable independiente y de la variable dependiente, y aquí voy a tener básicamente el delta de S sub i, que es la hipotenusa de este triángulo. Este triángulo es un triángulo rectángulo, entonces ¿yo qué puedo decir? Bueno, voy a calcular el delta de S sub i, y el delta de S sub i básicamente es como la hipotenusa del triángulo, entonces es raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de los catetos. ¿Está? Ahora bien, a esta raíz la voy a trabajar un poquito para poder orientar, digamos así, esto que seguramente va a estar en una integral debido a que tengo el límite de la sumatoria, para poder llegar a una integral inmediata. Entonces, un poco, teniendo conocimientos más avanzados, digo, bueno, voy a sacar factor común delta de xy al cuadrado. Cuando saco de aquí factor común de delta de xy al cuadrado, me queda el cociente incremental más 1. Recuerden que esto, para verlo bien, si ustedes tienen alguna duda, hacen distributiva y tienen que llegar al mismo lugar. Si yo acá multiplico por 1, me queda el xy cuadrado, el delta de xy cuadrado. Y si vuelvo a multiplicar aquí, me queda el delta de xy cuadrado, y como esto es delta de i sub i cuadrado sobre delta de xy cuadrado, los puedo cancelar y me queda delta de xy de i sub i al cuadrado, o sea, me queda esto. ¿Está? Pero de aquí a acá es solamente factor común delta de x sub i al cuadrado. Como este está al cuadrado, lo puedo sacar de la raíz. Y al sacarlo de la raíz, me queda producto de la raíz de 1 más el cociente incremental al cuadrado. Ahora vamos de nuevo a aplicar Lagrange, que ya sabemos que dice que el cociente incremental es la diferencia del dominio sobre, de la imagen sobre el dominio. Y que eso es igual a la derivada en un punto medio que vamos a llamar epsilon sub i. Para cuando el epsilon sub i está entre xy menos 1 y xy. Es decir, que el xy menos 1 es menor o igual al epsilon sub i, menor o igual al x sub i. Entonces, bien, ahora, para poder encontrar el delta de S sub i, que básicamente es esto, yo digo, bueno, pero si yo acá tengo el cociente incremental, lo quiero encontrar ahora en función de la función, digamos, de la función de una derivada de algo que no sea el cociente incremental.
Y como el cociente incremental, acá yo lo puedo reemplazar por la función derivada en epsilon sub i, digamos, esta expresión de delta SI me queda de esta forma. Y básicamente sabemos que es continua porque el f en epsilon sub i está dentro del entorno del intervalo en el cual ya tiene como condición que la función es continua. Entonces, si la función es continua, su derivada también, y la derivada en el punto intermedio también. Bueno, avanzando un poquito más rápido, tenemos la función, tenemos básicamente el valor de delta SI, y ahora lo voy a reemplazar al valor de delta SI, lo voy a reemplazar en el valor del S sub n. Si yo lo reemplazo, aquí me va a quedar sumatoria desde i igual a 1 hasta n de el delta x sub i, producto de la raíz de 1 más la derivada de la función en epsilon sub i al cuadrado. Esto es la condición que yo obtuve, o la expresión que obtuve de la filmina anterior, y esta de la primer filmina, digamos. Entonces, si ahora seguimos con el reemplazo, digamos así, del S sub n, para calcular el valor de S, digamos el arco completo desde A hasta B, voy a decir de nuevo de que necesito achicar o discretizar el dominio lo más chico posible. Entonces voy a aplicar el límite a esta expresión, al S sub n. Voy a decir, bueno, si yo tengo los segmentos, que ya los conozco de S sub n, yo ahora los voy a cada uno de esos segmentos lo voy a sumar desde i igual a 1 hasta n, pero con la condición de que el límite para cuando delta xy tiende a 0, es decir, la diferencia, este delta x, va a tender a 0. Y allí es donde se confunde el x sub i menos 1, el epsilon sub i y el x sub i en un único y solo valor que normalmente lo denominamos como x. Entonces yo aquí reemplazo, o sea, este límite de la sumatoria lo mantengo, pero el S sub n sé que aquí vale delta de x por la raíz. Delta de x por la raíz. Y el límite para la integral el límite para la sumatoria desde i igual a 1 hasta n no es ni más ni menos que la integral definida. Entonces, a esto lo voy a reemplazar por la integral definida entre a y b, que son los límites, la recta en a y en b, de lo que es el armado final del límite, y por lo tanto donde aparece la integral definida y bueno, su diferencia. Entonces, esta va a ser la expresión para el cálculo de la longitud de una función entre a y b, o comúnmente llamado el arco AB, o la rectificación de una curva plana. Bien, ahora vamos a un pequeño ejemplo muy rápido, muy rápido para que ustedes lo tengan. Vamos a calcular la longitud de una circunferencia de radio 1 y centro 0. Fíjense que aquí está los ejes coordenados, la circunferencia con centro en 0, y como tiene radio 1 va a ser menos 1, 1, 1, menos 1, acá sí la completaría. Pero en principio voy a calcularla solamente en la mitad de su recorrido, digamos, por decirlo de alguna forma. Entonces, sé que la expresión, digamos, de una circunferencia es x cuadrado más y cuadrado igual a r cuadrado. Dicho de otra forma, el radio al cuadrado es igual a la suma de los cuadrados de sus de la variable independiente y dependiente. Entonces, si yo ahora digo, bueno, voy con esta fórmula a reemplazar, como el radio es 1,
Esto es x cuadrado más y cuadrado igual a 1. Y como no estamos acostumbrados a trabajar de esta forma, lo voy a hacer explícita, entonces voy a reacomodar esta ecuación como siempre la conocemos, o sea, y igual a lo que sea. Entonces voy a despejar el y, acá me va a quedar 1 menos x cuadrado, todo eso como base de la raíz cuadrada. Entonces, la f de x que yo tengo sería la raíz cuadrada de 1 menos x cuadrado. Eso es esta función. ¿Mm? Entonces, si yo ahora digo, bueno, el f de x, la derivada, digamos, del f de x, porque recuerden en la expresión anterior, yo necesito encontrar la derivada para armar la integral. Entonces voy a derivar. Voy a derivar, encuentro que la derivada de x es esto, y cuando armo la raíz, digo, bueno, la raíz de 1 más la f' es 1 más la derivada, que es esto. Esto es la derivada, es lo que tengo que reemplazar aquí. Lo que estoy queriendo hacer ahora es armar la integral, recuerden. Entonces lo trabajo un poquito. Acá hago, ¿cómo es? Hago el cuadrado, reparto el cuadrado en el numerador y en el denominador, se me va la raíz. Aquí hago como un denominador y genero, sigo calculando. Entonces, aquí cuadrado, x al cuadrado negativo, x al cuadrado se simplifican. Y noten cómo se me va reduciendo, se me redujo esta expresión, digamos la expresión de la raíz cuadrada que necesito poner en la integral definida, ahora vale esto. Entonces, cuando yo vaya a armar la integral, que es esta parte, recuerden que tenía la raíz cuadrada de 1 más el cuadrado de la derivada de la función en x. Ahora, esto, digamos, todo este paréntesis es lo que yo estoy tratando de calcular acá. Esto es lo que yo le decía que muchas veces conviene calcularlo aparte y luego llevarlo a la integral, porque miren qué rápido que se me simplifica. Yo ahora tengo que encontrar la integral entre 1 y menos 1, entre menos 1 y 1, mejor dicho, menos 1 y 1, de esta función. De esta función que yo sé que es esta función, pero que en realidad yo ya la disminuí a la mínima expresión. Y esto no es ni más ni menos, o sea, la integral de esto y la respuesta es el arco seno de x. Este es el resultado de esa integral. Entre 1 y menos 1, aquí aplico barrow, o sea, valoro en el límite superior, luego la diferencia en el límite inferior. Esto básicamente es pi sobre 2, menos pi sobre 2, básicamente me da que S, es decir, esta semicircunferencia, digamos así, es pi. Por lo tanto, S vale pi, la longitud completa es 2S. 2 veces S, o sea, 2pi. Y aquí hemos llegado básicamente digamos, a una expresión conocida para nosotros, que es el perímetro, digamos, de una circunferencia, que es 2pi. Entonces, por algo muy complejo, hemos llegado a calcular el arco de una curva plana, y ese arco, al final, queda verificado, digamos que es algo muy conocido, con lo cual todo lo que hemos aplicado lo chequeamos. Bueno, espero que haya sido claro el tema. Nos vemos pronto y continúen con la ejercitación y el desarrollo de su carpeta. Chao, hasta luego.